partir de los 14 o 16 años, cuando nosotros determinemos que vamos a entregar las pantallas, es bueno que nosotros dejemos una regla con nuestras hijas donde les digamos que en cualquier momento podemos ver la pantalla y que siempre lo haremos delante de ellas. Esa es nuestra forma de respetar la privacidad. ¿A qué deberíamos estar atentos? Por ejemplo, a que se borren chats o conversaciones, a las navegaciones, los historiales de navegación, que se borren historiales de navegación, eso es algo que no debería pasar, o que se descarguen aplicaciones que no son aptas para la edad de nuestras hijas. Bienvenidos a Entre Nosotras, un espacio creado para conversar con honestidad y con sinceridad sobre los temas que más importan: el bienestar, nuestro crecimiento personal, las emociones y la salud mental. Aquí compartimos reflexiones, experiencias y aprendizajes con expertas y expertos que nos invitan a mirar estos temas con una mente abierta. Hoy nos acompaña una profesional con la que hemos trabajado y tiene una trayectoria, la verdad, demasiado impresionante. Ella es psicóloga experta en protección a la niñez en línea. Bueno, su nombre es Viviana Quintero. Es consultora de referencia para organizaciones nacionales e internacionales, alumni Fulbright y Humphrey Fellow en American University Washington College of Law. Actualmente asesora en proyectos de investigación en aulas en paz. Colabora con entidades reconocidas como Red Papás, Geek Girls Latam y Grupo Opciones en temas de seguridad digital, inteligencia artificial y bienestar infantil. Además, lidera conferencias y talleres para familias y comunidades educativas sobre el uso seguro y equilibrado de la tecnología. Ha trabajado también con la línea de denuncia de Red Papás, Te Protejo, y ha asesorado iniciativas financiadas por Naciones Unidas, Safe Online, la Organización de Estados Americanos y el International Center for Missing and Exploited Children. Desde el 2010, sus capacitaciones han formado a más de 30.000 cuidadores y profesionales en América Latina y fue reconocida por WOMSI en 2020 como una de las 50 mujeres top en ciberseguridad por su aporte a la protección de la niñez en entornos digitales y por el Ministerio TIC de Colombia en 2023 por su liderazgo en educación digital. Viviana, un placer tenerte aquí. Mil gracias, Mariana, qué alegría estar acá entre nosotras conversando. Bueno, pues este es un tema que hoy creo que nos llama la atención a todos y a todas, es decir, a niños, niñas, adolescentes, adultos. Es un tema que está afortunadamente en boom por todo el impacto que tiene, ¿cierto? Sobre todo en la salud mental. Entonces, pues quiero empezar preguntándote, uno, ¿por qué decidiste cómo dedicar toda tu carrera profesional o gran parte de ella a este tema? Y dos, ¿por qué crees que es tan importante hablar de este tema hoy en día? Bueno, Mariana, te cuento, cuando yo comencé muy temprano en mi carrera a trabajar en este tema porque iba como a la mitad de mi carrera de psicología cuando empecé a trabajar en Red Papás. Y en Red Papás tuve la oportunidad de conocer como todo este trabajo en la intersección entre tecnología y niñez, y lo primero que me enamoró fue la tecnología, porque estábamos como en este momento de disrupción donde estaban llegando las redes sociales, hasta ahora estaban apareciendo y se estaba empezando a entender como toda esta parte social del Internet. Y a mí eso me parecía fascinante, porque me parecía que nosotros como psicólogos teníamos mucho que aportar en ese nuevo escenario tecnológico. Entonces comencé muy desde el lado de la prevención, de entender la tecnología, aprender, promover usos positivos, pero muy rápidamente mi trabajo me fue llevando al lado más malo, al lado del riesgo. Y cuando empecé a ver que la mayoría de víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres de manera sistemática a través de los años, yo dije no, o sea, no solo nos necesita como psicólogas este campo, sino también como mujeres, y por eso decidí quedarme ahí, por eso decidí hacer mi carrera en esta conexión que a veces es extraña entre psicología y tecnología. Pero además creo que otro tema que es muy importante es que nosotras como mujeres somos la mitad de la población y estamos sumamente subrepresentadas en el campo y la industria tecnológica.
Entonces, otra de las cosas que para mí se ha vuelto muy importante es promover que más niñas, adolescentes y mujeres incursionen en el campo de ciencia, tecnología e innovación. Si quieren desde áreas del cuidado como la mía, que es psicología, maravilloso, pero también si quieren desde áreas STEM hacerlo, también para mí sería maravilloso, porque sí creo que si hay más mujeres pensando en cómo proteger a las mujeres en estos espacios, van a ser espacios más seguros, no solo para las mujeres, sino también para todos. Wow, pues qué interesante además que estés acá con nosotras en un colegio femenino, porque definitivamente las mujeres, y como tú bien lo estás diciendo, sí somos pues las principales víctimas en toda esta nueva era, digamos, tecnológica, ¿cierto? Y creo a veces que hay muchas personas que todavía no dimensionan lo que realmente pasa, los reales peligros de las redes sociales, de los videojuegos, de las pantallas. Entonces, digamos que iremos hablando un poquito de infancia, adolescencia, pero ¿cuál es el peligro general de esto que ahora está pasándonos como sociedad con estas pantallas? Bueno, mira, nosotros vamos a tener dos grandes riesgos cuando hablamos de pantallas. El primero tiene que ver con, bueno, vamos a tener tres. El primero tiene que ver con la seguridad de la información. Finalmente, cuando nosotros interactuamos con pantallas, lo que estamos haciendo es transmitiendo datos de un lugar a otro, compartiéndolos con plataformas, entre dispositivos, y esa información, cuando por ejemplo es información de carácter privado, información sensible, como por ejemplo la información de niñas, niños y adolescentes, pues entonces cuando esa información se revela o se divulga públicamente, ahí vamos a tener unos riesgos. Hay otros riesgos que son más asociados a las personas, a la seguridad de las personas. Entonces, en seguridad digital para los niños, niñas y adolescentes encontramos más riesgos como por ejemplo el grooming, la sextorsión, el sexting, la revelación no consentida de contenidos íntimos, y esos serían como riesgos en materia de seguridad personal. Pero adicionalmente, otro tema que nosotros encontramos son los riesgos que afectan el bienestar, que son unos riesgos de los cuales hemos empezado a conocer, sobre todo después de la pandemia, que son unos riesgos donde lo que nosotros encontramos es personas hiperconectadas, personas que dejan de dormir, que dejan de comer, que empiezan a tener problemas con su foco atencional, que empiezan a tener problemas de control de impulsos por toda la hiperestimulación que las pantallas generan. Entonces, si quisiéramos, serían como esas tres categorías de riesgo, unos de la información, unos a nivel personal y otros a nivel de bienestar. Ok, y digamos que obviamente los más afectados son los niños, niñas y adolescentes. Ajá, ¿verdad? y dentro de ese grupo, las niñas y las adolescentes. Las niñas y las adolescentes. ¿Por qué? Porque niños, niñas y adolescentes primero están en una etapa de vulnerabilidad, entonces tienen un cerebro que hasta ahora se está desarrollando. Yo siempre cuando converso con papás y con profesores les digo, el cerebro de los niños es un cerebro que tiene acelerador pero no tiene freno. Entonces ese acelerador además se potencia con el carácter persuasivo y el diseño persuasivo que tienen las plataformas y los dispositivos. La luz azul, la inteligencia artificial, las notificaciones, el contenido hiperestimulante, lo que hace es alimentar ese acelerador, y los niños todavía no tienen el freno que vendría a ser su corteza prefrontal para tomar decisiones, para tratar de autorregularse en el uso de tecnología. Entonces, digamos que ese es como uno de los principales temas que nosotros tenemos allí, como esta inmadurez, y porque muchas veces lo que nos sucede, por ejemplo, en temas de desinformación, en temas de ciberseguridad, es que nosotros necesitamos que los niños adquieran habilidades de pensamiento superior para poder entender de una mejor manera el riesgo, que es algo que se hace más o menos alrededor de los 14 o 15 años. Entender la naturaleza de los contenidos, cuando un contenido es falso o verdadero, cuando un contenido es de entretenimiento o es un contenido comercial, eso el cerebro solo lo logra alrededor de esa edad. Sin embargo, las pantallas apresuran la exposición a contenidos para los niños y niñas. Entonces, ese va a ser por un lado la primera razón del riesgo. Pero otra razón del riesgo es que Internet y en general nuestras sociedades están altísimamente sexualizados. Entonces, el riesgo para las niñas viene por cuenta de ese altísimo nivel de sexualización, porque entonces esa alta sexualización ha conducido a que los contenidos relacionados con posturas o imágenes sexualizadas de las mujeres, de las
adolescentes, de las niñas, sean altamente demandados en Internet y altamente consumidos en Internet. Entonces esto exacerba el riesgo, por un lado, como esta falta de madurez expone a los niños tempranamente a los riesgos, pero además la alta demanda de contenidos y de interacciones con niñas y adolescentes hace que ellas estén expuestas a un riesgo mayor. Ok, ¿qué significa una imagen sexualizada, por ejemplo? Bueno, nosotros hablamos de los contenidos sexualizados cuando encontramos contenidos, por ejemplo, que le dan una connotación sexual a algo que podría o no tenerla. Por ejemplo, el cuerpo de una mujer o de un hombre. No solo pasa con las mujeres, pasa en mayor medida con las mujeres, pero cuando a un contenido se le da una connotación sexual, ahí hablamos de sexualización. ¿Qué nos va a pasar con esa sexualización? Los contenidos sexualizados aparecen en Internet básicamente porque capturan la atención de los espectadores. Entonces, si un cerebro ve un contenido altamente sexualizado, ese cerebro va a prestar atención por más tiempo. Y no se nos puede olvidar que nosotros ahorita estamos en una economía de la atención. Entonces, prestar atención por más tiempo implica que vamos a dejar más datos, vamos a interactuar más, y esos datos y esas interacciones van a darle más información a las plataformas para sostener el modelo de negocio del Internet. Entonces, esa sexualización se utiliza para capturar la atención. Y adicionalmente, otra cosa que nos pasa con esa sexualización es que imagínate, Mariana, que cuando nosotros vemos un cuerpo sexualizado, nuestro cerebro lo procesa con las áreas cerebrales que se procesan los objetos y no los seres humanos. Y lo que se ha encontrado es que cuando vemos los cuerpos sexualizados sentimos menos empatía. Y al sentir menos empatía podríamos ser más violentos con esos cuerpos que aparecen sexualizados. Por eso es que cuando encontramos este tipo de contenidos, encontramos mensajes hostiles, denigración sexista, body shaming alrededor de estos contenidos, y es básicamente porque las personas no pueden empatizar con las personas detrás de estos contenidos porque las ven más similarmente a cómo verían un objeto. Wow. Y obviamente esto en la adolescencia pues es mucho más marcado. Claro, porque por ejemplo en la adolescencia se nos conecta con otro tema que es la comparación social negativa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos adolescentes o preadolescentes que están en su proceso de construcción de identidad y encuentran contenidos altamente sexualizados donde se pone por encima de cualquier otro atributo cuán sexy te ves, y empiezas a mirar tu cuerpo, que hasta ahora es un cuerpo de desarrollo, que no coincide con estos estándares de belleza o de sexualización que se transmiten, entonces eso empieza a generar un montón de frustraciones y empieza a afectar la autoestima y la autoimagen corporal de las niñas y las adolescentes. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen redes sociales como Instagram es ese, que ya Instagram ha podido comprobar por su propia cuenta que efectivamente genera unos impactos nocivos en materia de autoestima y autoimagen corporal con adolescentes, principalmente entre los 13 y los 14 años. Instagram sabe esto. Claro que sí. De hecho, Instagram hizo estos estudios más o menos alrededor del año 2016, y en el año 2021 una persona filtró esta información, básicamente porque Instagram, a pesar de que sabía los efectos negativos que esto estaba produciendo en las adolescentes y en las niñas, no quiso hacer nada para revertir esos efectos, básicamente porque esto afectaba el nivel de enganche que tenían estos usuarios juveniles a la plataforma. Entonces, una persona que había trabajado por muchos años en Instagram conoció estos resultados y en el 2021 revela estos resultados diciendo que Meta en general era una plataforma que no tenía este interés tan genuino por proteger a los niños y niñas. Entonces vale la pena que nosotros, por ejemplo, cuando conocemos información de este tipo, veamos a dónde estamos dejando a nuestros hijos interactuar y quiénes son realmente los responsables, y sobre todo si son realmente responsables del cuidado y protección de los niños y niñas. Y un poco conectándolo con eso, me surgen dos preguntas. Una es, yo ya te he oído tu forma de explicar el cerebro infantil y me parece demasiado al lugar. O sea, el acelerador sin freno es pues tal cual, porque la corteza prefrontal se termina a los 25 años de conectar, de madurar, ¿cierto? Pero hay familias que dicen en algunos momentos como no, pues es que yo confío en ella o yo confío en él. O sea, hay que confiar en ese momento, es decir, hay que confiar en que si yo le digo a mi hija, a mi hijo, adolescente, niña, sí, ve y estás 1 hora en tu tableta,
sin supervisar o etcétera, tengo la capacidad, mejor dicho, esta confianza va a hacer que ellos no se metan a donde no corresponde o no hay que confiar todavía como para que ellos sean capaces de, por su etapa de desarrollo. Lo que sucede es que esto no es un tema de confianza, sino de habilidad. Entonces, confiar en nuestros hijos siempre va a ser fundamental para construir, digamos, una relación de seguridad con ellos. El asunto es que en estas edades, cuando estamos antes de los 18 años, los niños, niñas y adolescentes no tienen la habilidad para frenar por su propia cuenta, no tienen la habilidad. Entonces yo puedo confiar mucho en ellos, yo puedo confiar mucho en que un carro puede volar, pero los carros no pueden volar, sencillamente porque no tienen alas. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, yo puedo confiar mucho en que ellos se pueden autorregular, pero no lo van a poder hacer porque todavía su cerebro no está maduro para poder lograr ese hito que es un hito del desarrollo. ¿Quiere decir eso que nunca lo van a lograr? No, el cerebro se desarrolla para lograr eso, pero nosotros tenemos que generar un espacio adecuado y brindar una estimulación adecuada a través de la definición de normas, a través de la definición de límites, a través de la entrega oportuna de dispositivos y plataformas para que los niños y niñas puedan desarrollar esa habilidad. Si nosotros no generamos ese espacio, puede ser que yo diga, es que yo confío tanto en mi hijo, en mi hija, que voy a entregar un celular, voy a entregar una red social para que él desarrolle la habilidad. Lo que voy a estar haciendo es generando un entorno donde el desarrollo de esa habilidad va a ser mucho más difícil. Por eso te digo que no tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la habilidad. Y si nosotros como papás queremos fortalecer esa relación de confianza, entonces parte de lo que debemos buscar es el escenario más seguro y más apropiado para que nuestras hijas y adolescentes desarrollen esas habilidades de la manera más segura posible y en el entorno más óptimo posible, que para este caso y por lo que nos dice la evidencia científica hasta ahora sería un entorno donde retrasemos las pantallas lo más que podamos. Ok, porque las redes sociales hablaron de 13 años o porque esa es la edad mínima si no tenemos la habilidad de autorregularnos y de frenar antes de los 18. Bueno, básicamente esa edad mínima la definieron las redes sociales porque para interactuar en redes sociales tú necesitas 3 habilidades fundamentales de procesamiento informacional. La primera, reconocer la veracidad, cuando un contenido es falso o verdadero. La segunda, reconocer la naturaleza de un contenido, si es un contenido de educación versus un contenido de publicidad. Reconocer esas diferencias en los contenidos va a ser clave. Y la otra es la veracidad, la naturaleza y la intención de las interacciones digitales. Por ejemplo, poder reconocer cuando una persona se acerca a mí porque quiere ser mi amigo versus una persona que se acerca a mí porque me quiere hacer daño o quiere hacer una estafa. Entonces, esa habilidad el cerebro la va a adquirir a partir de los 13 años. Los 13 años es el límite mínimo, pero eso va a depender de la estimulación. Entonces puede que nosotros tengamos adolescentes de 17 años que todavía no tienen esa habilidad porque no han estado expuestos a oportunidades de práctica para desarrollar. Los 13 años es el límite mínimo. Entonces, ¿qué hicieron las redes sociales? Dijeron, como estas son las habilidades que se necesitan y el límite mínimo son los 13 años, técnicamente ahí ya se deberían desarrollar. Entonces, antes de esa edad no admitimos a nadie porque no podemos asegurar que esos niños estén protegidos en nuestras plataformas. Y de hecho, lo que tú encuentras cuando tú vas a revisar, por ejemplo, los términos y condiciones, es que claramente todas las plataformas te dicen, nosotros no podemos garantizar que antes de los 13 los niños estén seguros. Por eso nuestro espacio es para mayores de 13 años y la edad mínima permitida son los 13 años. Y viene de esta comprensión como de estas habilidades que se requieren, pero ellos lo pusieron en el límite mínimo y es importante porque muchas veces como papás y mamás nosotros decimos, no, pues yo creo que a los 12 o a los 11 ya podría estar listo. No, el límite mínimo son los 13 porque esto es un tema de desarrollo cerebral. Es como un bebé, a un bebé no le salen los dientes a los 3 meses, le salen posteriormente y hay una edad para eso. Entonces lo mismo pasa con el cerebro. Entonces el cerebro logra este nivel de desarrollo a los 13 años y si nosotros empezamos a adelantar ese nivel de desarrollo o esos límites y adelantamos la entrega, lo que vamos a hacer es exponer a nuestras hijas
a un escenario para el cual todavía no están preparadas, para el cual no van a poder responder ante los desafíos y sobre todo un escenario donde el riesgo se va a exacerbar y nosotros como papás y mamás tenemos que acompañar más. Entonces, en este sentido, entregar antes de tiempo de las edades recomendadas es ponernos más trabajo a nosotros como papás y mamás. Si podemos hacer ese trabajo extra, podríamos hacerlo, pero si es una carga que no podemos manejar o un conocimiento que no tenemos, pues lo mejor es esperar. Ok, y hablando un poco de, pues obviamente esa decisión es de las familias, de papá, mamá o cuidadores. ¿Cuál es el error más común que cometen los adultos frente a este tema con sus hijas? Yo creo que el error más frecuente que cometen los adultos es este del que estábamos hablando, de pensar que ellas se pueden autorregular por su propia cuenta. Y es básicamente porque todavía su cerebro no está desarrollado, digamos, entonces creer que se pueden autorregular es una falacia. Pero además, otro tema es que nosotros ahorita estamos en un momento muy particular donde ya empezamos a tener una cantidad de evidencia científica que nos empieza a decir todo lo contrario, que claramente no se pueden autorregular y que de hecho exponer tempranamente a pantallas a las niñas y adolescentes lo que hace es afectar sus habilidades de autorregulación y control para el futuro. Entonces, ahora nosotros tenemos una evidencia científica que nos dice eso. Siempre es bueno, digamos, cuando nosotros comenzamos a criar en entornos nuevos, que eso es una cosa que siempre ha pasado en la historia. Los papás y mamás siempre han tenido que enfrentar los nuevos retos y desafíos. Y al principio uno se deja llevar por la intuición y lo que cree que está bien. Pero en este momento nosotros estamos en un momento diferente en el tema de pantallas, donde además tenemos evidencia científica. Libros como por ejemplo el de La generación ansiosa de John Haidt, que es un libro que cualquier papá o mamá puede encontrar en una librería, que se ha vuelto súper famoso y súper viral. Es un libro que nos condensa toda esa evidencia científica y nos dice el porqué de todas estas recomendaciones y todas estas decisiones, no basados en intuiciones, sino basados ya en estudios que se han hecho de manera longitudinal, que se han sistematizado, metaanálisis que se han hecho alrededor del mundo y que consistentemente están mostrando exactamente lo mismo. Sí, nosotros el año pasado hicimos un club de lectura con las familias con este libro y de verdad que obviamente es demasiado científico en muchos momentos, pero en realidad sí explica, o sea, es muy fácil de entender los efectos que esto está generando. Entonces, bueno, sí, también recomendadísimo para que los que lo puedan leer. Bueno, y digamos que esto es, obviamente que ya volveremos a eso, de la preadolescencia o adolescencia, cuando se decide dar o no un celular o una tablet, etcétera. Pero entonces hablando un poquito de primera infancia, ¿qué está pasando en el cerebro de un niño o niña en sus primeros años de vida y por qué poner pantallas es tan peligroso? Ok, entonces, en estos primeros años de vida, en la primera infancia, el cerebro, hagan de cuenta que está construyendo como todo el tronquito, pensemos en el cerebro como un árbol, todo el tronquito se está construyendo. Y ese tronquito básicamente lo que va a empezar a hacer es generar las primeras conexiones neuronales que van a ser la base del cerebro que tengamos el resto de la vida. Entonces, esas primeras conexiones neuronales se forman a partir de algo que se llama interacciones recíprocas o interacciones de toma y dame, que es este juego que hacen sobre todo los bebés que toman un objeto, lo ven, tratan de nombrarlo, te lo muestran, se lo llevan a la boca y luego lo tiran. Esa interacción constante con los objetos y con el mundo es lo que va generando esas primeras conexiones del cerebro en desarrollo. Cuando yo le pongo una pantalla a un niño en estos primeros años al frente, automáticamente se frenan esas interacciones recíprocas con el mundo. Ese niño lo primero que va a hacer es dejar de interactuar con el mundo. ¿Por qué? Porque está en esta posición mirando una pantalla. Entonces lo que se ha encontrado es que los primeros impactos que se generan a nivel del desarrollo del lenguaje. Un niño que ha estado expuesto de manera intensiva a pantallas en los primeros años se va a demorar más tiempo en hablar. Y uno dice, bueno, que se demore un poquito más en hablar, de pronto con todo lo que ve en la pantalla habla un poquito mejor cuando empiece a hablar, de pronto no es tan malo, pero eso luego se me conecta con el desarrollo socioemocional, porque entonces lo que nos empieza a pasar es que como son niños que se demoran más tiempo en hablar, son niños que se demoran más tiempo en interactuar con otros.
Y entonces esto afecta todo el desarrollo social, es decir, cómo interactúan con otros niños, los procesos de empatía, de asertividad, de consideración de consecuencias, de toma de decisiones, todos empiezan a desarrollar. Pero además, otra cosa que pasa es que las pantallas entran a interferir en el procesamiento emocional, porque como son tan estimulantes, cuando los niños se sienten mal, si recurren a una pantalla, entonces empiezan a usar la pantalla como alivio de las emociones difíciles o de las cosas que no son tan chéveres de sentir. Y entonces esto hace que empiecen a tener dificultades en el reconocimiento de las propias emociones, y si no pueden reconocer las propias emociones, empiezan a tener problemas para regularlas. Entonces, esto en lo socioemocional se nos conecta porque empiezan a tener dificultades en la interacción social y dificultades en la regulación emocional consigo mismos y con el entorno. Okay. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a ver así, decimos, bueno, comenzamos con un problema de lenguaje complejo, porque se retrasa todo el proceso de lenguaje, de lectura, de escritura, pero además el lenguaje también está conectado con los procesos de pensamiento. Entonces ahí tenemos este retraso, pero por otro lado tenemos todo el retraso en las habilidades socioemocionales. Y parte de lo que empieza a pasar es que estas dificultades no se quedan solo en la primera infancia, sino que como los niños crecen, van creciendo con ellos, pero eso lo miramos ahorita que lleguemos a las otras edades. Pero también pienso, o sea, entiendo y obviamente entiendo y valido todo, pero habrá familias que dirán, pero ¿cómo así que no se calma si yo le pongo una pantalla y se calma de una? O sea, él come cuando yo le pongo una pantalla, se queda tranquilo, se queda horas ahí, ¿eso no es autorregulación? Claro, eso podría parecer autorregulación, pero no es autorregulación. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Como las pantallas son tan estimulantes y principalmente en estos primeros años tienen estimulación en materia de luz, sonido y movimiento, entonces realmente lo que las pantallas hacen es secuestrar la atención de los niños. Lo que hacen no es que se autorregulen. El proceso de autorregulación implica reconocer lo que yo estoy sintiendo, darme espacio para sentir eso y transitar por esa emoción y saber que yo puedo transitar por ahí sin que eso me haga daño. Las emociones, aun cuando sean difíciles de sentir algunas, están ahí para que nosotros las sintamos porque son el feedback que nosotros tenemos en nuestro cuerpo de nuestra interacción con el mundo. Entonces yo necesito poder escuchar las emociones, entender lo que me están diciendo, sentirlas en el cuerpo y regularlas para poder procesarlas de una manera adecuada y lograr eso que tú llamas autorregulación. Entonces, ¿qué pasa? Como las pantallas son tan estimulantes, realmente lo que hacen es capturar la atención de los niños y no les permiten pasar por todo este proceso que consolida la autorregulación emocional, sino que lo que hacen es que los hacen evadirse de la emoción y dejar de sentirla, dejar de pensar en la emoción. Los distraen. Entonces generan este alivio inmediato, básicamente porque lo que hacen es cortar la posibilidad de que los niños puedan sentir emoción, por eso sienten ese alivio tan inmediato. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros podríamos decir mejor porque así no sufren, porque así no pasan por momentos difíciles, pero todo el procesamiento emocional es como un músculo. Si yo no tengo oportunidades para practicarlo, entonces eso es una habilidad que no va a crecer, que no se va a desarrollar. Y como es todo el procesamiento emocional obedece a las respuestas que yo doy a mi interacción con el entorno, yo lo voy a necesitar por el resto de la vida. Y en ese sentido, darle la oportunidad a los niños de que la desarrollen en estos primeros años es dotarlos de una herramienta que va a cambiar de una manera crucial la forma de interactuar con el mundo que van a tener para el resto de la vida. Es una oportunidad que nosotros deberíamos darles a los niños y cuando les entregamos un dispositivo, lo que hacemos es cortarles, como si yo cogiera esa matica y le cortara una rama y esa ramita ya no crece. También adelantándome un poquito, pero ¿cómo se ve un adulto que fue expuesto a pantallas desde los primeros 6 meses y así sucesivamente y tuvo su celular y fue una familia que confió en ese niño o niña, en sus habilidades para frenar, etcétera, versus un adulto que su familia esperó hasta la mayor cantidad de edad posible y que solo usó pantallas porque entiendo que a veces además hoy es un recurso que
todas las familias usan, pero que solo usó eso en el momento en que de verdad tenía reunión, no fue, el papá se había ido, mejor dicho, que de verdad no había otra posibilidad en ese momento, como tipo un salvavidas. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos adultos el día de mañana? Pues imagínate, Mariana, que nosotros ya empezamos a tener como los primeros estudios de niños que usaron intensivamente pantallas o no usaron intensivamente pantallas y ahora son adultos. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Sapiens Lab que viene investigando, ellos empezaron investigando en el tema de salud mental y hace varios años empezaron a incluir la variable de pantallas, cuál era la diferencia cuando se entregaban pantallas a edades tempranas. Y lo que encontraron era que aquellos chicos que habían empezado a utilizar pantallas antes de los 13 años, puntuaban peor en pruebas de salud mental cuando llegaban a la edad adulta. Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta, estos adultos que han estado expuestos prematuramente a pantallas durante la niñez son personas que tienen mayores índices de ansiedad, de depresión, de comportamiento de ideación suicida, que normalizan en una mayor medida la violencia, es decir, que no reaccionan para frenar la violencia y además que les cuesta mucho trabajo poner límites en ciertas áreas de su vida o autorregular las emociones. Entonces, que es por eso que yo te decía, eso que comienza en los niños como algo pequeñito, va creciendo con ellos y se va convirtiendo en dificultades, por ejemplo, relacionadas con su estado de ánimo, relacionadas con el sentido de vida, relacionadas con la autorregulación y el control inhibitorio. Todo eso va creciendo con los adultos y lo que encontramos finalmente son adultos que no se autorregulan. Por otro lado, aquellas personas que la clave acá es entre más tarde se entregue, y entre más límites se establezcan cuando se entrega, o sea que sea una interacción limitada, no limitada en el sentido de que la voy a restringir absolutamente, sino que yo pongo unas normas y unas reglas para que los niños y adolescentes puedan utilizar estas pantallas. Lo que encontramos con estas personas son personas que se pueden regular de una mejor manera, que reportan una mayor sensación de bienestar con la vida cotidiana y que reportan un alto sentido de vida. Eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, cuando uno se pone a pensar en cuál es ese sueño, ese anhelo que tiene para su hija, para el futuro, pues usualmente se conecta más con los resultados que obtenemos retrasando el uso de pantallas y poniendo límites para ello. Claro. Pasa también que es difícil saber en qué momento sí, en qué momento no. Es decir, obviamente hay familias también que pueden pensar, bueno, pero si en el colegio le mandan a hacer tareas en la, no sé, en la plataforma del colegio, si además le toca reunirse con sus amigas por Teams, cuando es, digamos que va a ayudar al proceso de aprendizaje y cuando no va a ayudar a ese proceso. Ahí la manera más sencilla que yo he encontrado, el método que a mí más me gusta para tomar decisiones respecto a eso, es revisar las áreas de bienestar de los niños. Entonces, número 1, deberíamos revisar si mi hija está durmiendo lo suficiente, que eso es un determinado tiempo según la edad, si duerme lo suficiente y se va a dormir más o menos todos los días a la misma hora, vamos bien, puede ser que el uso de pantallas esté bien. Si además practica al menos 1 hora de actividad física intensa al día, y practicar 1 hora de actividad física intensa al día es que salga un poquito de sudor y que sea exactamente 1 hora, si eso funciona, perfecto, vamos bien. Que esa niña o esa adolescente además se esté alimentando bien, se esté bañando todos los días, vamos bien. Y que además vaya bien en el colegio con sus tareas y deberes escolares e interactúe de una buena manera con las personas y no que esté por allá aislada, encerrada y no hable con nadie. Si las cosas son así, funciona perfecto. Puede ser que el uso de pantallas que nosotros estamos haciendo sea el que debe ser. Pero si algo de eso no funciona, ese método a mí me gusta porque nos permite saber dónde podemos poner el límite. Entonces, si por ejemplo yo veo que mi hija va en todo divinamente, pero últimamente veo que cada vez se acuesta más tarde, me han dicho en el colegio que se está quedando dormida en clase, entonces lo que eso me dice es que tiene un problema con el tema del sueño. Entonces yo lo que debería hacer es poner un límite sencillo que es, debo definir 1 hora para ir a dormir, que ojalá siempre sea la misma porque esa consistencia en la hora de ir a dormir es lo que ya nos ha demostrado que permite el sueño de mejor calidad, y 1 hora antes de eso mi hija se debería desconectar. Ok.
Son 2 reglas súper sencillas. Con esos 2 límites yo empiezo a cuidar un montón de cosas y puedo darle a mi hija, primero, la oportunidad de tener un sueño de calidad que va a incidir en su estado emocional, pero además va a incidir en su aprendizaje, porque el sueño permite que los aprendizajes que tuvimos durante el día se fijen. Pero además voy a darle una oportunidad de aprender a desconectarse y lidiar con el malestar que le genera la desconexión. Al principio puede que sea un poquito difícil, pero si se pone difícil, esa dificultad que nos demuestran nuestros hijos e hijas con el límite es la señal de que debemos poner el límite. Porque esa dificultad lo que nos está mostrando es que son niñas que ya están hiperconectadas, que están teniendo dificultades para autorregularse, y si nosotros ante la dificultad lo que hacemos es ceder en el límite, lo que vamos a hacer es permitir que se sigan hiperconectando. Entonces, muchos papás dicen como, no, pero es que se molesta, pero es que no le gusta. Perfecto, lo que estamos haciendo está bien, y que salga esa señal, lo que nos dice es que estamos transitando por el camino correcto y que vamos a permitir que nuestras hijas desarrollen la habilidad de empezarse a desconectar y aprender a transitar por el mundo lejos de las pantallas o con las pantallas, que puedan aprender la diferencia entre las 2 cosas. Ok. Y digamos que listo, si estamos en una cantidad que es saludable de pantallas, se están cumpliendo con estos 4 factores que mencionabas, igual este debe ser con acompañamiento, o puedo permitir que mi hija se vaya y esté encerrada en su cuarto viendo o dibujando en su pantalla o lo que sea. Siempre las pantallas antes de los 18 años deberían tener acompañamiento. Y es básicamente porque a través de las pantallas nosotros a veces como vemos a los niños dentro de la casa, sentados en un lugar que para nosotros es seguro que es nuestro hogar, frente a la pantalla nosotros asumimos que es solo un niño como con un libro o con un juguete, y resulta que no, porque las pantallas realmente son una puerta al mundo. Entonces, siempre nosotros deberíamos acompañar. ¿Cuál es la recomendación para el acompañamiento? La primera que tenemos son los controles parentales. Entonces, si somos papás que, como todos los papás, estamos ocupados, que trabajamos, que no tenemos tanto tiempo para estar monitoreando en el día a día todo, lo mejor es tener un control parental. Podemos tener opciones gratuitas, que la mayoría de dispositivos tienen opciones gratuitas de control parental que ya vienen preinstaladas, o podríamos comprarnos un control parental como por ejemplo uno que es muy popular acá en Colombia, que es Custodio, que nos dan muy buenos niveles de protección. Entonces, el control parental va a ser fundamental, pero así como es fundamental el control parental, que es una medida restrictiva, también va a ser fundamental que nosotros conversemos con nuestros hijos e hijas respecto a lo que ven en internet, a los contenidos con los que están interactuando, que eventualmente pasemos y chequeemos qué es lo que están haciendo en las pantallas, que idealmente promovamos que se conecten en espacios abiertos en la casa. Siempre va a ser mejor que nuestras hijas se conecten, por ejemplo, en la sala de la casa o en la sala de televisión, donde podemos pasar o donde podemos ver en cualquier momento qué es lo que están haciendo, a que vayan y se encierren en su cuarto a puerta cerrada y vean una pantalla que nosotros no podemos controlar y no podemos supervisar. Entonces, siempre promover que se conecten en espacios abiertos va a ser la clave. Y lo otro que va a ser clave acá es que nosotros eventualmente estemos chequeando, estemos revisando los dispositivos, que esto toca mucho con el tema de privacidad, porque hay papás que dicen, bueno, ¿y cómo manejo el tema de privacidad? Nosotros, al ser los papás y mamás, somos los primeros responsables de cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, a partir de los 14 o 16 años, cuando nosotros determinemos que vamos a entregar las pantallas, es bueno que nosotros dejemos una regla con nuestras hijas donde les digamos que en cualquier momento podemos ver la pantalla y que siempre lo haremos delante de ellas. Esa es nuestra forma de respetar la privacidad. ¿A qué deberíamos estar atentos? Por ejemplo, a que se borren chats o conversaciones, a las navegaciones, los historiales de navegación, que se borren historiales de navegación, eso es algo que no debería pasar, o que se descarguen aplicaciones que no son aptas para la edad de nuestras hijas. Entonces, deberíamos siempre dejar una regla. Primero, yo voy a poder revisar tu celular en cualquier momento, simplemente para garantizar que estés segura. Si veo que las cosas funcionan, puedo ir distanciando esas revisiones, no hay problema con eso, pero si veo que no están funcionando, entonces necesito empezar a recoger esa tecnología. Y otra cosa que va a ser importante, otro límite que es importante acá es, si encuentro cosas como borrado de chats, borrado de historiales de navegación,
esconder aplicaciones o descargar aplicaciones que no son aptas para ti, pues eso tiene una consecuencia, porque ese tipo de comportamientos lo que me dicen es que esa niña todavía no tiene la habilidad para usar de forma segura esa tecnología, entonces necesito empezar a hacer un ajuste sobre eso y sobre esa capacidad de utilizar la tecnología, no para siempre, es mientras logra el desarrollo de esa habilidad, que usualmente cuando la tecnología se entrega a la edad recomendada, después de los 14, después de los 16 años, puede tomar máximo 6 meses en que los niños puedan desarrollar esa habilidad. A veces la desarrollan en menos tiempo, entonces poder hablar también con ellos de que esto no va a ser hasta que tengan 50 años, sino que puede ser entre 4 y 6 meses, también ayuda a manejar esas situaciones tensas que se pueden presentar en casa. Ok. Y digamos que ahorita están hablando a nivel mundial en muchos países retrasar las redes sociales hasta los 16 años, retrasar la entrega de un dispositivo móvil hasta los 14 mínimo, pero hay niñas y adolescentes y niños y adolescentes que tienen tableta desde los 7 años, desde los 8 años, para jugar, para pintar, para, no sé, no están haciendo nada. Y no tienen redes sociales, pero igual ese es un riesgo, ¿cierto? O sea, cuando hablas de todo lo que dijiste anteriormente, eso incluye cualquier dispositivo móvil, sí, o solo porque creo que creemos que solo es celular. Sí, entonces, ¿qué pasa? Usualmente cuando hablamos de pantallas, y los papás preguntan mucho, ¿a qué se refieren cuando hablan de pantallas? Porque usualmente pensamos que son solo no los celulares, los smartphones, los celulares inteligentes. Y resulta que no, acá nosotros hablamos de cualquier dispositivo que tenga una pantalla y que esté conectado a Internet. Si tiene una pantalla y está conectada a Internet, puede ser la pantalla de la tableta, del computador, del celular, el televisor, el Smart TV. Mejor dicho, si el carro tiene una pantalla que se conecta a Internet, esa pantalla también entra dentro de esta protección de las pantallas. Okay. Todas nos entran ahí siempre y cuando estén conectadas a Internet. Y va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta acá con este tema de las pantallas y sobre todo de las edades, lo que tú decías respecto a que el límite se ha ido corriendo. Ese límite que ahora para muchos países empezó a estar en 16 años para redes sociales y celulares, es un límite que se ha corrido básicamente por la evidencia científica que tenemos alrededor de los impactos de las pantallas. Antes en este campo operaba mucho el principio de precaución, ahora nosotros tenemos evidencia científica que cada vez muestra de una manera más sistemática y contundente que efectivamente sí hay unas afectaciones importantes a nivel de desarrollo y salud mental. Entonces es por esto que estos límites se han ido corriendo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros ya habíamos avanzado mucho en ese límite y pasa lo que tú dices, como que ya tenemos niños de 7 años que tienen su pantalla, entonces va a ser importante que nosotros entendamos que debemos tener un periodo de transición entre lo que veníamos haciendo y lo que ahora la evidencia nos dice que deberíamos hacer. Entonces, para poder hacer esa transición, que va a ser muy importante, que si un papá o una mamá aún no ha entregado pantallas, se mantenga en no entregarlas. Eso va a ser clave. Que si un papá ya entregó o una mamá ya entregó pantallas, eso implica que tiene que reforzar la protección si todavía sus hijos e hijas no tienen 16 años, porque ese hijo o esa hija no va a tener las habilidades para usar las pantallas de una manera segura. Entonces acá implica, si ya nuestros hijos tienen pantallas y todavía no tienen 16 años, necesitamos sentarnos a conversar sobre normas y límites para el uso de esas pantallas. Tienen que ser unas normas y límites que estén súper claramente definidas, pero además otra cosa que necesitamos hacer de manera inmediata es instalar controles parentales en todos esos dispositivos y tener buenos filtros de contenido, buenas regulaciones, establecer muy bien los horarios escolares, los horarios de sueño, para que nuestros hijos no corran riesgos, porque claramente lo que pasó, o sea, nosotros como papás no lo hicimos de malos de sobreexponer a los niños y niñas a una situación que era riesgosa, pero como no sabíamos, lo que pasó fue que los dejamos en un entorno de riesgo y ahora nos toca proteger ese entorno, tratar de resguardarlo para que sea lo menos riesgoso posible para ellos y que puedan terminar de desarrollarse. Si nosotros empezamos a hacer este mix de estrategias, entonces a quienes no les hemos entregado pantallas, no se las entregamos, y a quienes ya se las entregamos, les súper reforzamos la seguridad y la protección, ahí vamos a poder empezar a hacer un tránsito que sea mucho más amigable. Hay escenarios donde incluso sería necesario retirar pantallas que nosotros ya hemos entregado.
Si, por ejemplo, nosotros encontramos que nuestras hijas han corrido riesgos, han tenido interacciones inapropiadas, han estado expuestas a contenidos inapropiados o están teniendo dificultades en materia de salud mental, por ejemplo, ansiedad, depresión, dificultades en temas de ideación o conducta suicida, lo mejor es retirar las pantallas si todavía no tienen 16 años. Puede ser difícil, puede ser complejo de manejar e incluso en ese tipo de situaciones nosotros podríamos apoyarnos de nuestro profesional en salud mental para poder hacer esa transición. Debe ser un proceso transicionado, sí, pero debe ser un proceso que se debe hacer para garantizar la protección de estas niñas que han estado en riesgo. Ok. Bueno, importantísimo saber eso y saber que uno igual sí las puede retirar, o sea, no Sí, pudiste total. darlo, pero eso no quita que el día de mañana tú puedas cambiar de opinión y retirarlo y claro, será un malestar muy grande para la adolescente, pero es a largo plazo pues una decisión muy acertada, ¿cierto? Exacto, y como les digo, no es una medida que se vaya a mantener por el resto de la eternidad, son Claro. más o menos 4 o 6 meses, es simplemente darle espacio y tiempo a ese cerebro adolescente o infantil de que desarrolle las habilidades que necesita para poder estar más seguro y más tranquilo en el uso de pantallas. Ok. Bueno, y hablando un poco también de primera infancia y de, creo que igual aplica para todas las edades, pasa que es como, bueno, listo, ya se acabó tu hora de pantalla, haz otra cosa, con niños de 3 años, 4 años, 2 años, pero no sé hasta dónde esa autonomía también les permite como, claro, ir a jugar solos, sí, pero qué tanta presencia del adulto también se requiere para poner el límite de no pantalla y acompañar o no en otras actividades que se hagan en el tiempo libre. Ujú. Ese tal vez es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como papás, porque claramente sí es bueno dejar espacios para que los niños jueguen solos y se inventen sus juegos. Eso es algo que se llama juego no estructurado y es sumamente valioso para el desarrollo infantil, se requiere de hecho. Pero no todo el juego puede ser solo en los niños. Los niños a veces necesitan compañeros de juego, muchas veces necesitan compañeros de juego y esos compañeros, si por ejemplo nosotros no tenemos hermanitos o hermanitas o amigos que vivan cerca, pues vamos a tener que ser nosotros como papás. Entonces sí implica que nosotros saquemos tiempo para jugar con nuestros hijos, pero a mí me gustaría que los papás y mamás vieran esto como una inversión en el futuro, porque ¿qué pasa? Esas sesiones de juego que compartimos con nuestras hijas, parte de lo que empiezan a construir es algo súper valioso que es una conexión emocional de confianza con sus papás y mamás. Y lo que hemos encontrado es que cuando llega la preadolescencia y la adolescencia, frente a los riesgos digitales, lo que termina siendo más protector para las niñas y adolescentes es la conexión emocional de confianza que tengan con los adultos a su alrededor. Funcionan mejor incluso que los controles parentales. Entonces, si yo, por ejemplo, al principio juego con mi hija, construyo esa relación de confianza, cuando llegue la preadolescencia, instalo un control parental y esa conexión de confianza casi que me hacen una prevención del riesgo que es el más alto nivel que podamos tener. Entonces, si lo pensamos como no este tema de, tengo que sacar otra vez 20 minutos para jugar, sino tengo 20 minutos para construir esta conexión emocional con mi hija, que además me va a ahorrar un montón de problemas cuando llegue la preadolescencia y la adolescencia, creo que empieza a tener todo el sentido del mundo. Y además porque también para nosotros como papás, los mejores recuerdos que vamos a tener de la crianza son esos momentos de juego que compartimos con nuestros hijos e hijas. La hora de poner límites, la hora en la que lo acompaño a ver una película, una serie o a escuchar o ver su video podcast favorito, no va a quedar en mi memoria tanto como los momentos que compartí jugando con ella. Entonces, no es solo una inversión en seguridad y tranquilidad, es también una inversión en materia de afecto. Bueno, y ya que hablamos un poquito pues de lo que sí pueden hacer las familias y fíjate, además estás diciendo 20 minutos, o sea, no es siéntate a jugar 2 horas y media con él, o sea, con 20 minutos que se saquen diarios, y esto lo estamos hablando para primera infancia, pero con preadolescencia, siéntate 20 minutos a hablar con esa adolescente, con ese adolescente, conectar. Yo hablo mucho de no desde la lección, porque creo que caen, pues las familias pueden caer mucho en el, ¿en serio?
¿y cómo se le ocurrió hacer eso? Y o sea, como que cuentan algo y de una vez buscamos la manera como adultos de buscar la lección para que esa mi hija no lo haga el día de mañana, sino como desde guardarse un poco ese automático y oír y validar, porque eso va a permitir que el día de mañana pues la confianza efectivamente cuando haya un problema pues recurran a uno y no a otras personas, o en este caso que aún es más peligroso, al internet. Hoy es el mayor, yo creo que todo el mundo, adulto o no, va de una vez a ChatGPT ante cualquier pregunta. Entonces qué chévere poder ser ese primer adulto al que vienen nuestras hijas en cualquier momento y se construye desde ahí. Entonces, volviendo o continuando con este tema, ¿cuáles son esas 3 recomendaciones puntuales y claras que tú le darías a las familias hoy? Como con que se queden con qué. Bueno, número 1, retrasar al máximo la entrega de pantallas y redes sociales. Todo lo que ustedes puedan retrasarlo va a ser maravilloso. Nuestro límite son los 16 años, tampoco quiero que lo retrasen hasta finales del postdoctorado, no es necesario, porque dejarlo alrededor de los 16 años nos va a permitir tener un par de años de gracia donde si algo malo sucede nosotros podamos tomar decisiones y ayudar a nuestras hijas. Entonces ese va a ser el número 1. Número 2, establecer 3 límites que son fundamentales, que son súper sencillos de sostener y que además pueden ser fáciles de consensuar al interior de las familias, sobre todo, por ejemplo, familias de padres separados, que a veces esos límites cuestan. Entonces, límite número 1, hay que poner 1 hora para irse a dormir. Límite número 2, 1 hora antes de esa hora de irse a dormir, hay que desconectarse de pantallas. Y límite número 3, no se admiten pantallas ni en las habitaciones ni en los espacios de alimentación. Si nosotros logramos cumplir con esas 3 cosas, vamos a generar unos espacios de desconexión que van a ayudar o van a impulsar o jalonar un poco esta habilidad de autorregulación y control en nuestras hijas. Son 3 cositas sencillas que todos los papás, todas las familias están en capacidad de hacer y que nos pueden ayudar a estar más seguros y protegidos. Y número 3, instalar controles parentales. Eso es un no negociable. Muchas veces decimos no, pero no creo que sea tanto problema, yo puedo supervisar, yo puedo acompañar, pero la supervisión y monitoreo que podemos hacer mediada por un control parental va a ser mucho mejor y mucho menos desgastante para nosotros como papás y mamás que la que podríamos hacer sin esa mediación tecnológica. Entonces, tener un control parental es un no negociable. Listo. Y frente a la segunda, entonces no pantallas en las habitaciones ni al momento de comer, y pantallas involucra tablet, computador, celular, Alexa, o todo. Si tiene pantalla, etcétera, todo. Nada que se conecte a internet. Perfecto, listo. Y si nos dices rápidamente, ya las mencionaste, pero los controles parentales que más se usan acá en Colombia son custodio. Custodio es de pago, pero no se nos puede olvidar que tenemos 3 gratuitos que están disponibles, que están preinstalados, que es solo entrar, configurar y sale. Entonces el primero es En Familia para dispositivos Apple. Tiene un muy buen nivel de protección, nos permite hacer un buen nivel de monitoreo. Hay unas cosas de personalización que a veces podrían ser un poquito difíciles de manejar, pero si nuestros hijos e hijas tienen dispositivos Apple, nos funciona muy bien. Otro que a mí me encanta es Google Family Link. El problema que tiene Google Family Link es que solo se puede instalar en dispositivos Android. Para los niños, o sea, un papá podría tener un dispositivo Apple, pero el niño sí o sí necesita tener un dispositivo Android, que esa es otra recomendación. Si nosotros queremos un mayor nivel de protección, en los primeros años se logra mejor con un dispositivo Android que con un dispositivo Apple, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Google Family Link permite hacer cosas como, por ejemplo, bloquear el celular en las noches, para que nosotros no tengamos como ese tiempo sin supervisión y para que nuestros hijos no se hiperconecten cuando nosotros estamos durmiendo. Permite además configurar un horario escolar, es decir, un horario donde el celular no interrumpa el momento de aprendizaje de los niños, que eso es valiosísimo. Para los niños va a ser muy difícil autorregularse, como ya hemos hablado, pero si nosotros además tenemos un celular que no les permite conectarse mientras están estudiando, eso es maravilloso. Y permite además otra cosa que me gusta mucho, que es filtrar la tienda de aplicaciones de acuerdo con la edad del niño que la está usando. Entonces, esto nos quita, por ejemplo, en los primeros años toda la presión que viene por cuenta de la descarga de redes sociales,
porque las redes sociales, como tienen un límite de edad mínima permitida, entonces no les van a aparecer a los niños más pequeños y no las van a poder instalar. Entonces, todas esas funcionalidades a mí me parecen maravillosas. Es un control parental gratuito, pero tiene como esta limitación, que es que solo opera para los niños en celulares Android. Y finalmente está Family Safety de Microsoft, que también viene preinstalado en los dispositivos Microsoft. Este, por ejemplo, funciona mucho para las consolas de videojuegos. Consolas como Xbox tienen este control parental preinstalado, los computadores de Microsoft también los tienen, entonces vale la pena que revisemos estos, y si queremos un nivel de seguridad mayor o de control mayor, Custodio podría ser una buena opción, que ya es una opción paga. Pero no es necesario que compremos un control parental o que incurramos en gastos adicionales. Con los que tenemos preinstalados podría funcionar muy bien. Ya en casos específicos o si queremos un mayor nivel de protección, lo compramos y no hay rollo con eso. Ok. Bueno, Viviana, pues con esto terminamos. La verdad que demasiado valiosa toda la información que nos das hoy. Ojalá todas nuestras familias puedan poner en práctica. Creo que son de verdad más sencillas de lo que uno cree. Con pequeños hábitos se van como estableciendo una cultura digital sana en la casa. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá, espectacular. Y bueno, espero que que puedas volver a venir a otra conversación, porque me quedan todavía muchas preguntas por hacer. Buenísimo, Mariana, gracias por esta invitación. Y a los papás y mamás, aunque hoy compartimos muchas cosas, hagan solo una. Piensen en alguna que hubieran pensado, anímense a hacer solo una, y si esa una les funciona, que estoy segura que les va a funcionar, sigan implementando ajustes, que esto de verdad que vale la pena. Bueno, pues muchísimas gracias. Y porque entre nosotras todo se puede hablar.